grupo de barineses ilustres, una generación de oro irrepetible que en estos momentos sería muy difícil que se diera, dadas las circunstancias que vivimos. No importa que eche un poquito de plomo, ¿no? Ok. Muchos de ellos alcanzaron estudios superiores y ocuparon puestos relevantes en la Venezuela en vía de prosperidad. Otros se quedaron sin estudios superiores, pero fueron hombres y mujeres de carta cabal. Mi papá entre ellos, porque llegó hasta sexto grado, se hizo telegrafista, pero otros llegaron a puestos más importantes, ¿no? Sobre la escuela Sublé y su órgano oficial de información, que lo sabe ¿dónde está por ahí? El segundo Rojas. El periódico Sendero, creo que es el único sobreviviente que está aquí de ese grupo. 1941-46. El doctor, por el año 2000, en esta misma casona que estaba Alberto Pérez aquí, yo creo que no vine para acá, pero el doctor Tapia dijo palabras más, palabras menos, dijo, no hay tiempo para discursos académicos. Estaban todos los compañeros aquí los que sobrevivían, ¿no? Ver tantos amigos para encontrarnos a nosotros mismos. De este grupo no ha salido un ladrón, no ha salido un político corrupto. De este grupo lo que ha salido es el honor y la dignidad de Barinas. Eso es importante resaltarlo, ¿no? Estoy seguro que nuestro cronista de la ciudad, aquí tenemos a Alberto, va a poder complementar esa parte, o sea que estoy dando material para que hable. Ahora ya finalizando mi intervención, quiero resaltar hechos fundamentales que están plasmados en dos libros que todos los médicos deberíamos tener, leer y comprender. No solamente tener, de la parte literaria ya habló el amigo Urquiola, ¿no? Y estos dos libros son El compromiso de ser médico y el otro, La medicina barinesa, su evolución en el tiempo. Hay uno de esos médicos que nombra está el abuelo de Mariano Medina, ¿no? No sé si fueron 40 trabajos de investigación que se hizo en los años 20. Miembro de la academia. Miembro de la academia, por cierto. El primer libro, en su título, sin necesidad de leerlo, se interpreta su contenido. El compromiso de ser médico, no vamos a entrar en ese detalle. Del segundo, que por cierto, José León Julio es coautor, voy a atreverme a repetir lo que el doctor Rafael Ángel Gil dijo. Esto lo digo y yo lo dije una vez. La historia de medicina se divide en dos etapas, antes de Tapia y después de Tapia. En los años 60, con la llegada de las especialidades médicas, promocionadas y estimuladas por el doctor Tapia, pasamos de una medicina sin diagnóstico definitivo a una medicina basada en la evidencia científica. Ya llegaba por primera vez el doctor Zahuartein, y creo que llegó otra doctora que era Flor Paredes de Pon. De Bon, ok. Bueno, aquí está, de esa medicina, bueno, aquí está el doctor Osvaldo Hernández, que es testigo de eso, que dice que llegó en el 68, Rafael Garrido Gili, que no pudo venir, creo que llegó en el 68, 69 también. De ese grupo de médicos, que aquí está el teamwork, yo creo que, yo lo voy a nombrar un momentico, él tiró como 10 minutos y yo me voy a tirar como 9, 10 también. En ese grupo que él promocionó, estaba en obstetricia y ginecología Rafael Quinto Osuna. En cirugía el doctor Tapia, traumatología Jesús Alberto Ramírez, medicina interna Rafael Ángel Gil, anatomía patológica doctor Zahuartein, pediatría Jesús Vega Noguera y Carlos Mijares. Radiología Pedro Gil Sanguinetti, gastroenterología Martín Dávila Olivares, cardiología Arturo Ramírez Dávila, le decían Pensilvania, no sé por qué. Neumonología, doctor Raúl Lombard López, urología, mi vecino Jesús Ruiz Colón, ya fallecido por supuesto. Neurología Vicente Ontivero, dermatología José Juan Arias Luzardi, creo que ya Rolando estaba empezando a estudiar medicina en esa época, ¿no? Anatomía patológica Flor Paredes de Bon, y anestesiología era el doctor Eduardo Márquez Caballero, que era primo del Gau. Bueno, yo todo ello lo conocí, pero yo recuerdo, tengo una anécdota cuando hablaban de José Luis Monteagudo. Yo estaba jugando béisbol chiquito y se ponchaba. Y le decía, anda para de Monteagudo. Yo no sé qué era eso, pero era Monteagudo, era los oftalmólogos. Bueno, el doctor Tapia, cuando ya tiene formado este grupo de personas en nombre aquí, empezó a pedir el hospital, o sea que fue en el año 1965. Eso está aquí, en este libro. Y el ingeniero ministro de planificación, no sé cómo se llamaba en esa época, era Gabaldón, y le dijo que Barinas todavía no estaba preparado para un hospital nuevo, y era 65, y el hospital nuevo llega en 1976. Bueno, eso era para agregar esa parte.
Entonces, para terminar la intervención y con el permiso de su familia aquí presente, voy a convocar al espíritu del doctor Tapia para que me preste su rebeldía ante la injusticia hacia los más desposeídos. Eso siempre lo decía él, ¿verdad? Y manifestarle que lamentablemente nuestro hospital actualmente presenta las mismas condiciones decadentes que por alguna época habían sido recuperadas en parte. O sea que si hubo intentos de este grupo, él era un muchacho cuando este grupo ya estaba llegando, ¿verdad? Aquel hospital de diciembre de 1976, que tal vez fue suficiente con sus 220 camas, para una población aproximada de 250.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud dice, un médico por una cama por 1.000 habitantes. Que si habían 250.000 con 220 era suficiente. Hoy, 2023, con un área de influencia de mucho mayor de 1 millón de habitantes, seguimos con la misma cantidad de camas, ha aumentado un poquito, y el mismo hospital, y con las carencias aún más acentuadas, sería necesario tener 4 hospitales de la misma magnitud. Ahí está uno hundiéndose que está en Guarapa. Todo el mundo sabe que era un toxicológico, después que era un oncológico, no quisieron nada. Y el materno Samuel Rodríguez Maldonado era un hospital materno infantil, era hasta esa parte, ¿no? Esto lo digo como testigo porque aún sigo activo en mi ejercicio profesional como médico del Hospital Rossetti. Voy a comenzar esto. Con el doctor Tapia nunca tuve la oportunidad de verlo ejecutar su extraordinaria cirugía, pero sí me considero heredero de su legado médico. Bueno, con esto que me dio mi esposa, me dijo, el futuro depende de lo que hagas hoy. Eso es un mensaje al final, ¿no? Pero yo no sé si la puse bien o la puse mal, pero lo hice, ¿no? Bueno, yo no voy a seguir porque hay un maestro por aquí que es el doctor Hernández, que hay que ser conciso y preciso. No sé cuánto lee el doctor Hernández. 10 minutos. Un poquito más. Ah, bueno, disculpa. Gracias. Buenas tardes. Yo quizás soy el más nuevo de la partida, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, yo soy cirujano, pero yo no tuve la oportunidad de, así como dice Jorge, de conocer al doctor Tapia quirúrgico, vamos a decirlo así. Solamente una vez estuve en quirófano con él, pero se estaba operando una parótida y él estaba por fuera. Nunca pude operarlo, ¿no? Pero sin embargo, la admiración por la persona venía desde muchos años, prácticamente desde niño. Para nosotros los marineses, que veíamos al doctor Tapia en la calle con su guayabera blanca, era prácticamente ver una leyenda viviente, pues, en las calles de Barín. Posteriormente, cuando me hice especialista y trabajé, me hice socio de la Clínica El Pilar, lo veía casi todos los días, que era la leyenda viviente con la cual podíamos conversar. Porque eso sí tenía que era una persona asequible, ¿verdad? Asequible para conversar cualquier tema, y si era un tema de historia, mucho más todavía. Una vez le comenté algo un cuento que me había dicho mi abuela sobre Arévalo Cedeño, y resulta que se lo comenté a manera de comentario simple, y posteriormente vi que lo colocó por ahí en el libro que hizo sobre Arévalo Cedeño. Yo también no traje algo tan elaborado como Jorge, pero sí traje unos tips. Sí traje unos tips sobre lo que me parece a mí que fue el doctor Tapia, ¿verdad? Yo considero que el doctor Tapia es el barinés más galardonado, ¿verdad? El barinés, bueno, vamos a decirlo civil, pues, más galardonado, además de que fue miembro de 3 academias. Es difícil ser miembro de la Academia de Medicina, de la Academia de la Lengua y la Academia de la Historia. Y con mucho respeto, no fue que nadie se lo dio, no fue que nadie lo metieron ahí por palanca, vamos a decirlo así. Fue algo de respeto. Lo otro, como lo decía Jorge hace rato, que era el amor a Barinas, ¿verdad? Ese amor quizás podía ser de esas relaciones amor-odio, quizás a veces, porque tengo entendido que él tuvo muchas oportunidades, le ofrecieron oportunidades en otras partes, ¿no?
inclusive en Barquisimeto creo que le ofrecieron trabajar, y siempre quiso trabajar y venir a Barinas. Y logró su sueño y murió aquí en Barinas, ¿verdad? Otra cosa que me parece a mí que la literatura del doctor Tapia no necesariamente necesita ser barinés. Por supuesto, si eres barinés y la lees, te sientes más emocionado, te sientes el corazón henchido, vamos a decirlo así. Porque yo siendo estudiante, yo estudié en el Zulia, un profesor que me daba pediatría una vez me dijo, mira, tráeme un libro de José León Tapia, porque yo soy admirador de José León Tapia, ¿verdad? Un pediatra de allá, el doctor Valera, creo que, ¿verdad? Entonces, el doctor Tapia no es necesariamente, tenías que ser barinés para entender lo que él quería decir en sus palabras. Otra cosa es que tuvimos, varios de los que están aquí, tuvimos el privilegio de haber escuchado su última conversación, que fue en este mismo museo, ¿verdad? Al otro día falleció y bueno, tocó unos temas bastante interesantes allí, pero ninguno sabía que se estaba despidiendo, ¿verdad? Otra cosa que el doctor es una gran, para los barineses, un gran orgullo para nosotros también, es que era pues miembro honorario y vitalicio de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Eso es algo que no lo tiene prácticamente, lo tiene muy poca gente en el país, ¿verdad? Al lado de cirujanos de la talla de Domingo Luciani, de Rafael Cartaya, o sea, unos cirujanos que dieron prácticamente, fueron elevados pues, a la más alta posición dentro de la Sociedad Venezolana de Cirugía, ¿verdad? Otra cosa que del doctor Tapia me gustaba y me llamaba mucho la atención es la mezcla de su escritura con las palabras propias del llano, las mezclaba a veces con ese gran conocimiento y esa gran cultura que tenía. Por lo menos él decía que las plumas que se explotaban aquí en el llano iban a adornar las cabezas de las mujeres en París o de los húsares de Rusia, esas cosas. La cultura del doctor Tapia verdaderamente era excepcional. Una vez en este museo el doctor hizo un resumen de Don Quijote. Don Quijote es difícil de leer porque es largo y quizás un poco tedioso, pero el resumen que hizo el doctor Tapia, yo no sé si a Alberto le quedó yo no sé dónde quedaría, pero eso verdaderamente es una joya porque demostraba la cultura y el conocimiento de la escritura que tenía el doctor Tapia, ¿verdad? Otra cosa era, con el doctor Tapia, el conocimiento del origen de las familias de Barinas. El doctor Tapia, tú le preguntabas de una familia originaria de Barinas y sabía de dónde venía, sabía quiénes eran. Entonces, eso es muy difícil conseguirlo ahora. Por ahí quedan algunas personas, creo que el director del museo de aquí, el ingeniero Mariano Medina, es una de las personas conocedoras pues, de la idiosincrasia del barinés, pues, y de dónde vienen las familias barinesas. La defensa de la identidad del llanero y del venezolano, eso era para el doctor algo fundamental, ¿verdad? Algo que lo plasmaba en sus libros y cada vez que podía lo recalcaba, ¿verdad? La identidad, que no debíamos perder la identidad que teníamos como llaneros y como venezolanos, ¿verdad? Las consecuencias quizás en esa época, eso sería algo como quizás un poco revolucionario, pero todas estas consecuencias de cambio climático que estamos viviendo actualmente, yo creo que el doctor Tapia las previó cuando hablaba en sus libros de la destrucción de los bosques, de la destrucción de las aguas, de todo lo que se hacía con el campo aquí en Venezuela. Y otra cosa que me parece a mí es que es el doctor Tapia irrepetible, ¿verdad? Ya el doctor Tapia inclusive no pertenece a ustedes como familia, sino que pertenece al pueblo de Barinas, pertenece no solo a la literatura venezolana, sino es parte de nuestra idiosincrasia como tal.
Algo que decía Jorge también, las advertencias que él hacía sobre los sistemas de salud y la mercantilización de la medicina. Esas palabras, si las leemos, las hubiésemos leído ayer, todavía están vigentes. Esas advertencias que nos hizo, y ahora mucho más. Pues. Otra cosa, una gran contribución que hizo el doctor Tapia, no sé si el doctor que tuvo más en la parte quirúrgica, el doctor Hernández, aquí el bocio era endémico. El bocio es el aumento de la glándula tiroides, ¿verdad? El bocio era endémico sobre todo hacia las zonas andinas. Y él se dedicó con el doctor Miguel Carrillo Fadul, creo que tenían un jeep, ¿no? Y buscaban los pacientes y los operaban, algo que era impensable en aquella época, porque esas personas muchas veces morían con esa patología. Y lo otro, para terminar, era cuando las reseñas que hacía sobre sus colegas médicos. Sobre todo hay unas reseñas que hace sobre el doctor Pérez Carreño y el doctor Aroldi, que son verdaderas joyas literarias. La manera como se expresa. Y sobre todo siempre recalca la parte humanística, porque él decía que el médico no podía dejar de ser humanístico, no podía dejar de ser humano. Por eso pienso que el doctor Tapia quizás no hubiese podido nunca ejercer en un país como Estados Unidos, por ejemplo, donde la medicina es tan deshumanizada, y porque él siempre fue defensor de que el médico tiene que ser por encima de todo humanista, ¿verdad? Otra cosa que lamento, que nunca dejó una obra sobre sus vivencias quirúrgicas. Solamente las mencionaba por allá, el día que se fue la arteria cística, el día que tal cosa, el día que me llegó un paciente así, pero una obra como tal escrita, con vivencias médicas, lamentablemente no sé por qué no la dejó, posiblemente la dejaría en borrador, ¿no? Pero hubiese sido una gran herramienta para nosotros los cirujanos más nuevos y para los que vienen en formación también. Y otra cosa ya para terminar, que me llamaba siempre la atención, que él nunca hablaba de sí mismo en anécdota. Cuando hablaba de una cuestión, de un tópico, lo englobaba en general, pero él nunca decía yo, porque a mí, porque tal. Siempre me llamó eso la atención, ¿verdad? Entonces, muy buenas tardes y muchas gracias a la directiva por haberme tomado el tiempo. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia de todas las personas aquí. Hablar de Tapia como cirujano es hablar de mi vida personal. Primero, pues tuvimos muchas ilusiones de lo que podía ser la cirugía. Para mí era un motor de inducción para crear especialidades, para que la gente se fuera a estudiar. Incluso, el primer intento que hubo de terapia intensiva en Venezuela fue aquí en Barinas. Y se acordó que yo quedaba así en la parte quirúrgica y dos médicos más, que eran González Duque y Pineda, iban a hacer terapia intensiva, pero no había en Venezuela. González Duque fue a París y se llevó a su esposa y se le aburrió en París. Claro que se haya aburrido allá, y la fue a llevar al aeropuerto. En el aeropuerto, en el momento que llegó al aeropuerto, se quedaron unos venezolanos haciendo la despedida, y ahí es donde el Chacal mató dos policías. Dos policías, y cuando regresó González Duque al apartamento, ¿dónde vive usted? Aquí, preso. Y entonces lo tuvieron 6 meses y después lo expulsaron, y todo eso. Pero lo bueno es que Tapia llega con el Nacional, dice foto tomada del New York Times, y aparece cómplice del Chacal. Entonces llega él y dice, primera vez que un veguero sale en el New York Times en primera plana. Bueno,
Recorrimos el país, él hacía los planteamientos, tuvimos muchas reuniones para pedir un hospital oncológico. Se acordó con la portuguesa Cojedes y Barinas que fuera en Guanare. Primero, para que cubriera toda la zona, cubriera Sabaneta, Santa Bárbara, Araure, toda esa zona. Fueron muchas promesas, fueron varias comisiones, fuimos nosotros. Bueno, recorrimos todo el país, en todos los congresos que hubo, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Caracas, en Margarita, en Barcelona, las jornadas quirúrgicas colombo-venezolanas que se celebraban en San Cristóbal y en Cusco. Varias veces fuimos allá. Y en esos recorridos, pues, bueno, una vez nos fuimos de aquí de Barinas, y yo iba en el carro mío, me hizo entrar a San Carlos. Fuimos por una calle y dice, pare aquí. Aquí fue donde mataron a Zamora. ¿Cómo que? Aquí venía Juan Crisóstomo Falcón y Guzmán Blanco. Ellos fueron cómplices de esa muerte porque ellos se echaron para atrás cuando sonó el disparo. Iban retrasados. Después, seguimos más adelante y hay una cuestica así, dice, aquí fusilaron a Matías Salazar. Sí, Matías Salazar. Matías Salazar. Seguimos más adelante. Aquí, nos metimos con un potrero y nos agarramos un poco de garrapata. Aquí mataron a Joaquín Crepo por monifato. Porque ¿quién lo manda con un romantón rojo a salir en un caballo blanco? No le iban a pegar usted. Cuando llegamos a Coche en Caracas, parece aquí. Aquí fue donde se firmó el pacto. Y dice, ¿quién manda a la gente a terminar la revolución? Firmaron un pacto si ya venían ganando. Bueno, lo acompañé a un discurso que dio allá en el Libertad para Pedro Manuel Rojas. Fuimos a la celebración de la batalla de Santinés. Bueno, él dio su discurso, no que tanto, sé qué más. Y diferíamos en eso, porque yo le decía, mire, se estaba escogiendo el nombre de la universidad. ¿Por qué tiene que ser un general? ¿Por qué no pone aquí gente del Belo Torrealba? Según él me dijo que Palacio Fajardo y que hablaba 15 idiomas, bueno, eran los datos que él me da. Pasamos situaciones tristes también con él, porque cuando tuvo el accidente de la hija se murió, lo encontré ahí frente a la alcaldía. Entonces yo salí, le digo, mira doctor, mañana a las 7:30 tiene una operación. Y le dije a Carrillo, a las 7:30 estamos nosotros aquí. Por si él no viene, no a las 7:30 se presenta. Yo coño, lo recuperamos. Bueno, y en aquel intento de terapia intensiva primitiva, una de las pacientes fue doña Carmen. Y se descerebró por completo y entonces le digo, mire doctor, aquí no hay neurólogo. Mande a buscar a alguno de los amigos que usted se uno de Valencia y uno de Barquisimeto para que haga la evaluación. Porque para mí la paciente está descerebrada, pero la opinión mía no es de un especialista. Incluso cuando comencé, pues no fue muy agradable para mí porque yo me quedé siempre y cuando me dejaran en cirugía. Entonces él dijo que no quería más gochos en cirugía, que estaba bueno con Carrillo. Entonces yo fui a la dirección y le dije no, que me iba. Entonces, el director me dijo, mire, va a salir Ruiz Colón de vacaciones, yo lo pongo ahí de suplente. Después salió un Tibero y lo pongo de suplente. Después salió, ¿cómo se llama? Roger Rojas y yo le pongo de suplente. Bueno, ahí fuimos estableciendo relaciones hasta aquí. Se quedó conmigo. Después tenía muchos méritos. Nosotros fuimos, el primer colposcopio que hubo aquí en Barinas, fuimos a recogerlo al Hipódromo Nacional. De una contribución del doctor Juan Manuel Carmona, que era dueño del Impulso y era amigo de él. Y era médico. Y era médico. Bueno. Y él, Trágicamente fallecido. ajá. Sí. Y la primera aparatico para biopsia por congelación, fuimos al hospital universitario. Le dice, mira, ahí hay un aparato, eso está descontinuado, ¿cómo se llama? Desechado, pero eso no lo sé, para sacarlo de aquí hay que levantar
documento que tanto se quema. Y a alguien se le ocurrió y dice, mire, vamos a darle el equipo y decir que es que lo van a arreglar. Llegamos con eso aquí y cuando hicimos el primer corte congelado, y Sabortey, que era un tipo muy excelente trabajador, incluso llegó a ser consultor de enfermedades tropicales en la Universidad de Heidelberg, para decirle. Y entonces, yo siempre consideré que para nosotros era un motor de inducción para las especialidades. Él peleó por el banco de sangre para que estuviera ahí. Mi esposo hacía unas pruebas y Rafael Pinto fue a hacer la parte de hematología para que se quemara. Y con la anatomía patológica fue lo mismo, porque el doctor Saboitel lo habían expulsado cuando aquello del padre Biaggi. Y él le escribió para que viniera a Venezuela. Viva Alemania. De Alemania, sí. Y él, como son tan ordenados los alemanes, de una vez llegó y escogió a Barimitas para vivir porque venía con un mapa hecho. Bueno, pasamos ratos muy agradables. Dígame, una vez que íbamos a las jornadas en Apure, entonces nos paramos ahí en los monumentos de Mocuritas y hubo que tirarle piedra para que una culebra que estaba ahí se fuera. Y entonces se quedó mirando. Dice, mire, aquí estaban parados Murillo y aquí estaban la artillería. Y para este lado estaban los llaneros. Ellos esperaban que apareciera el fogonazo de los cañones y los llaneros se abrían, y cuando caían los proyectiles, ahí iban a lanzazo limpio contra los españoles. Según él, no estoy bien seguro, digo, el mayor homenaje que se le ha hecho a los llaneros en Venezuela fue una carta de Murillo a Fernando VII. Que le escribió, si usted me da 100.000 hombres como estos, yo le conquisto Europa. Y un país. Y entonces, bueno, toda esa situación la vivimos nosotros. También tenemos anécdotas. Una vez íbamos para Barquisimeto y se estrelló el avión aquel en Maracaibo que se mató. Y entonces estábamos esperando el avión para ir para Barquisimeto. Estábamos en Barquisimeto. Y dice, coño, le digo, mira, un avión no se cae cada rato. Y además, la cuota ya está cumplida, ya nosotros no nos caer. Y otra vez íbamos para Caracas y hicimos escala en Barquisimeto y nos sentamos ahí a tomarnos un café, pero entonces llega una persona ahí, de los que estaba ahí, y dice, no, lo que pasó es lo siguiente, que es que San Pedro ese es muy medio quedado. Había una fiesta en el cielo y se llevó los peones universitarios. En vez de llevarse la dimensión latina, que era la que estaba de moda. Bueno, y seguimos. Cuando nos vamos a entrar al avión, los primeros que van entrando es la dimensión latina. El que echó el cuento no se fue. Digo, mire, doctor, las fiestas en el cielo ya están cerradas. Ahorita no hay más programa. Vámonos. Y nos fuimos. Entonces esa fue parte de mi historia, parte de lo que significó, parte de lo que significó. De secciones sí sufrimos mucho. Cuando abrieron el hospital, nosotros fuimos a ver lo que habían hecho en el hospital y contamos las camas que nos traía el servicio de cirugía. Y digo, no, resultó más pequeño que este, porque incluso ahí habían literas en el hospital viejo. Y digo, no, doctor, además crecieron las especialidades. Llegó el urólogo, cirujano de mano, neurocirujano, entonces, ¿dónde? Es un hospital ya. Y lo más triste es que las camas para abrir ese hospital se las llevaron a las 2 de la mañana del hospital viejo. Fue uno de los hospitales que no le pusieron material nuevo. Y cuando él se subió a la tarima para dar el discurso de orden, el gobernador de ese momento le rayó. Por lo menos así apareció.
Y todos los que estábamos abajo, pues, vámonos. Se pararon y se fueron. Todo el mundo se bajó de la tarima, paramos y fuimos. Fue una gran decepción porque nosotros queríamos otra cosa. Un hospital de más avanzada, ¿no? Porque muchas cirugías que nosotros hicimos fuimos pioneros. Nosotros hicimos en Barinas 12 bypass. Entonces tú te imaginas tocando las arterias con los dedos para ver dónde íbamos, ¿no? No había Doppler, no había nada de eso. Y para suerte nuestra, los 12 le funcionó. Y el primer marcapaso que se puso fue en el año 69, lo puse yo bajo la supervisión del doctor Hernández Pieretti, que vino de Caracas, impulsado por el doctor Taque. Tú puedes, chicos, tú puedes. Entonces, para nosotros fue un motor de inducción, de que nosotros nos eleváramos el nivel. Y eso significó que quisimos continuar esa obra en el hospital. Muchas gracias. Luego de habernos dado ese banquete con este auditorio que le pasa el micrófono un momento aquí a Javier, que quiere dar otra conferencia. No. Ok. Bueno, mire, de verdad haber escuchado estos médicos barineses hablar sobre nuestro querido José León Tapia nos anima en el recuerdo a seguirlo celebrando eternamente. Marisol y yo tenemos sentimientos y vamos a enfocar nuestras palabras ya como aquel, bueno, ser que nos acompañó y nos guió, fue un tutor para mí por excelencia, siempre me trató como un hijo. Recuerdo haciendo memoria, en el año 87 es que yo tengo ese acercamiento con el doctor Tapia, aunque siempre recuerdo, y lo he señalado en algunas crónicas, recordar a dos seres acompañando a mi abuelo y prácticamente yo solamente tenía que observar, porque cuando eso había que respetar, cuando los mayores estaban conversando. José Esteban Ruiz Guevara, José León Tapia y mi abuelo. Casi muchas mañanas ahí en la casa nuestra. Y yo tenía esa imagen del doctor Tapia. Recuerdo que así mismo, como está diciendo Humberto y yo somos de la misma generación. Y era eso, nosotros veíamos ese personaje, un personaje casi mítico para nosotros con su guayabera blanca por las calles de Barinas. Cuando ya me acerqué, que saqué la revista cultural del Chimborazo, fui a llevársela. En una oportunidad fui a darle las gracias por un escrito que había hecho cuando murió mi abuelo, hermoso, titulado El último soldado de Maizanta. Yo, un niño, me presenté y le di las gracias. Al mismo cuando supo de quién venía, de quién era, porque él valoraba mucho eso. De una vez la estima, donde me veía, siempre el afecto. Llegué a su clínica a llevarle la revista cultural El Chimborazo. Inmediatamente, bueno, se entusiasmó mucho cuando empezó a leer en sus páginas prácticamente historia de Barinas. Y me dijo, muchacho, como era él, carajo, estas vainas son las que hay que hacer. Muy bueno, te felicito. Sigue escribiendo. Y me dijo, vamos a ir a Caracas, porque te voy a presentar a Orlando Araujo. Yo quiero que tú conozcas a Orlando Araujo. Resulta que como a los 2 meses murió Orlando Araujo. Pero
Como 3 años después me casé con una sobrina de Orlando Araujo. Cosa que... Bueno, él celebró y nos acompañó en nuestro matrimonio, fue una de las personas que estuvo. El doctor Tapia para mí, como lo digo, ha sido, bueno, la esencia viva de ese ser que fue auténtico, muy original, amigos de los amigos. Muchos que estamos acá tenemos ese mismo sentimiento, porque para nosotros, bueno, aquí en el museo, aquí veo varios de los médicos, de sus colegas médicos que nos acompañaban cuando hacíamos las tertulias, y él siempre tenía algo para preparar. Hay una cosa que no se dice que es un narrador, pero fue un excelente promotor cultural. Él se le ingeniaba, él llegaba y había las tertulias, y eso fue dándose poco a poco, y había la intervención de algo. Si él le interesaba esa intervención, le decía, muchacho, el próximo miércoles te vas a preparar ese tema y lo traes. Y así se fueron dando. Lo pueden recordar ustedes, los que estaban acá, el doctor Domínguez, que está acá presente, Humberto, que siempre venía, Wilfredo, bueno, varios de sus colegas y otras personas también que nos acompañaban acá en la tertulia. Cuando yo escuchaba al doctor Osvaldo Hernández hablarle aquel viaje, eso lo hacía conmigo. Todos esos sitios que él ya igualito lo relataba. Nos íbamos para donde Marisol. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo en muchos viajes. Fuimos a muchas partes. Y salíamos muy tempranito y llegábamos en la noche donde Marisol. ¿Por qué? Porque métete por aquí, vamos para atrás. Y se bajaba. Se bajaba y él tenía algo que él decía, él no podía comer porque le daba sueño. Su siesta era obligatoria. No, doctor, tenemos que... Y tú no te duermes, muchacho. No. Pero Alberto, no, tranquilo, vamos a comer y usted haga su siesta ahí mientras yo voy poco a poco manejando. No, íbamos era siempre conversando porque siempre había una parada obligatoria. Imagínense, desde aquí a Caracas entrábamos por todos esos sitios que relató el doctor Osvaldo. Y de Ñapa teníamos que entrar a Araure a saludar a Wilfredo Bolívar. Inmediatamente cuando íbamos en la Victoria, vamos donde Germán Freitas. Y llegábamos bien tarde a Caracas. Igualmente en Caracas salíamos y nos perdíamos porque íbamos a visitar a varios sitios y él iba relatando. Una de las cosas que también tenía era que siempre íbamos salíamos del consultorio y empezábamos a recorrer toda la ciudad y a comentarme todas las casas, las familias. Y bueno, prácticamente uno es hechura de ese personaje, de ese cronista auténtico que fue el doctor Tapia. Y por eso este museo se honra, qué sitio más, vamos a decir, tan ícono para Barinas, que su casa, como él la llamaba. Esta era la casa donde él se sentía y tuvimos la oportunidad, por lo menos en mi caso, de 20 años más o menos antes de su fallecimiento, tuve el honor de irlo acompañando, de compartir con él, de ser un confidente de muchas cosas, de sus angustias, porque él sobre todo era un ser muy angustiante, la angustia de él. Aquí está la doctora Aurora, que es testigo. El último viaje lo hicimos a Arauca. Se fue con la doctora Aurora Díaz de Sánchez, porque decía, él quedó muy impresionado, porque ella que tiene su camioneta la tenía regulada que no podía pasar de 100. Y me decía, voy seguro con Aurora, porque ella no puede pasar de 100. Nos fuimos varias personas, Arnulfo Quintero, su primo hermano, el poeta Miguel Ángel Nieves Tapia. Bueno, en Arauca compartimos, estaba muy preocupado y angustiado porque Barinas iba a ser sede del simposio de historia de los llanos colombo-venezolanos. Y una de las cosas que cada rato me decían, Alberto,
hay que atender porque esta gente nos está atendiendo de una manera. No podemos quedar mal los barineses. Tenemos que... Despreocúpese. Lamentablemente, después de ese viaje, nos vinimos de Arauca, pero fuimos allá el cronista de Guasdualito, nuestro querido amigo Aldo Márquez. En la casa de Aldo Márquez, de la familia de Aldo Márquez, está enterrado Cincinato Larrarte La Palma, o sea, mi tío abuelo. ¿Cómo no íbamos a ir al sitio? No fuimos. Aldo Márquez, José León Tapia, el Cooper Márquez y Miguel Ángel Nieves y mi persona. Y resulta que yo en el sitio donde estaba, me dice Aldo, donde tú estás, ahí está enterrado Cincinato. Ese era el sitio, esa era la cocina de la casa, que lo habían enterrado cuando Periquera, bueno, murió, y su abuelo y su papá fueron los que enterraron a Cincinato. Esa anécdota era muy importante y, bueno, una de las cosas que me decía José León es que él se montaba con mi abuelo, o sea, lo montaba en la camioneta y se iban a recorrer Apure, se iban a recorrer Arauca, y bueno, todas esas vivencias, todas esas cosas, bueno, fueron las que él posteriormente las hizo novela. Fue un fabulador, un excelente narrador. Entre mis cosas, recuerdo que yo tenía, porque esos dos personajes que siempre estuvieron allí, que me sentaban a su lado, Ruiz Guevara y José León, orientándome, guiándome, regañándome cuando tenían que regañarme, pero me regañaba más Ruiz Guevara que José León. Bueno, recuerdo que yo tenía un libro que quería hacer, unos escritos de las memorias de mi abuelo. Hice un trabajo y se lo entregué en una oportunidad, se lo entregué a él. Y hice lo mismo que posteriormente fue la novela Mordieron el Peine Carajo, que la hice posteriormente. Se la entrego a José León, que no lo había mostrado. Y me dijo, caramba, pero esto está fenomenal, tienes que publicar esto, Alberto. Lo de mi abuelo. Resulta que muere José León, se nos va José León y redimensiono yo el trabajo, y como para hacer un homenaje a ambos personajes que estuvieron tan cerca de mis afectos, como mi abuelo y él, yo hice, y dándole el nombre al primer artículo que yo leí que hizo José León, que llamado El último soldado de Maizanta, que tuve el honor de nuestro amigo paisano y de mis mayores afectos, Rafael Simón Jiménez, hacerle el prólogo y comentarios de Aurora y de varias personas. Hice ese libro como un homenaje a José León Tapia, donde pongo a las dos personas recordando a aquel niño que apenas tendría 12, 13 años, escuchaba y observaba a esos dos personajes conversar en mi casa vieja acá en Barina. Bueno, estas son las cosas y muchas que uno puede rememorar, sentirnos complacidos de que José León está con nosotros en el recuerdo satisfactorio de todos los barineses, y cómo olvidar una persona que dejó una huella imborrable, y como él decía, el verbo nunca muere. Escribe que el verbo nunca muere, y eso lo hizo él, por eso él está siempre con nosotros. Gracias. Bueno, dejo a Marisol. Yo iba a hacer una lectura, Marisol, pero si tú la tienes, que de verdad nos las mandó Rosita. Tú la tienes. Ah, bueno. Nuestra profesora Rosita Terán. ¿Cuál quieres, la de ayer o la de hoy? Porque mandó dos. Mandó dos. Bueno, no cualquiera, pero entonces yo dejo a Marisol que lo haga. Buenas tardes. Y porque esto lo mandó Rosita y un extracto. Ya va. Bueno. Bueno, muchísimas
primero que nada, yo debo decir que hoy es, y lo repito porque lo dije esta mañana en el acto que hubo en el Palacio del Marqués, Casa del Alba, aquí está Livio, y lo agradecí profundamente en nombre de toda mi familia. Y cómo no agradecerlo aún más, agradecer porque este es un contento que se extiende desde la mañana en el día de hoy al estar hoy aquí en esta casa que, como dijo Jorge, hay que saber dónde estamos, ¿no? Dónde estamos hoy y producto además, o sea, además reabierta, además levantada después de un enorme esfuerzo de barineses medulares que están aquí todos, y aquí los estoy viendo a todos. Entonces yo tengo que agradecerlos profundamente porque esta casa es, yo creo que todos los barineses hemos de alguna manera vivido un poquito en esta casa, de verdad. En esta casa, es cierto, en la casa del general de las Palomas Blancas, aquí bailó el Libertador, se le hizo un baile cuando entró triunfante en plena campaña admirable. Aquí vivió la tía Pancha, pero no es que vivió la tía Pancha sola, la tía Pancha vivió, claro, con su sobrino, pero además vivió con una belleza y una cantidad de gente humilde, maravillosa, como la muda Zoila, como las cocineras, que multiplicaban los panes y los peces para que todo el que llegase aquí por esta puerta diciendo que tenía hambre, tuviese un plato de comida. Porque así fue la tía Pancha, era tremendamente generosa. Y entonces, bueno, entonces estamos hoy, yo siento que es un día de júbilo y de agradecimiento enorme, porque esta celebración realmente por los 95 años, lo que hubiese sido el 95 aniversario de José León, pues nos abruma. Y nos abruma el hecho de que no se deje morir su recuerdo, su memoria y la lucha por mantener su obra, sus ideas y sus propósitos. Entonces, además reunidos con estos médicos maravillosos. Mira, escribanía. Yo cuando vi a Osvaldo le dije, tengo que contenerme para no llorar. A mí los años me han dado por convertirme en una llorona. Realmente estoy muy sensible por todo, bueno, un poco por esta Venezuela que perdemos también, pero además es que ya nos estamos haciendo viejos, ya somos nosotros, ya no tenemos quien nos dé mucha sombra, ya somos nosotros quienes debemos dar sombra. Entonces, bueno, estar con los médicos de Barinas, ver a Rolando, para nosotros, bueno, quiero comentar algo, que este museo, y Mariano lo dice constantemente, mi papá adoraba, amaba este museo, y es cierto, yo siento que el museo sustituyó al hospital en sus obsesiones amorosas. Porque lo del hospital y esa historia para que Barinas tuviera un hospital es una cosa con la que nosotros nacimos y crecimos y vivimos hasta que se vio el hospital, Dios mío. Y recuerdo que cuando el ministro que tú mencionas era Arnoldo Gabaldón, hijo de Arnoldo Gabaldón Carrillo, y mi papá le mandó una carta, además, Arnoldo José, que fue ministro de Obras Públicas, es hermano de una de mis íntimas amigas, Ileana Gabaldón, porque somos biólogas, estudiamos biología juntas y nos graduamos juntas y somos como hermanas. Carajo, cuidado papi con lo que le escribe Arnoldo José. No, le hizo una carta, por supuesto, sumamente narrada, redactada inteligentemente, pero le dijo, de un Gabaldón a otro Gabaldón. O sea, como diciéndole, mire lo que usted tiene en sus manos, ¿cómo es posible que su padre, ¿no? el papel que tuvo en la medicina, ese héroe cívico que nos libró de la malaria, y usted, o sea, le mandó un mensaje a la chica. Bueno, pero mi papá era un hombre, quiero volver al tema de los médicos. Entonces, Carolina Tapia, mi hermana, decía que
la obsesión de mi papá por el hospital y aquello del hospital era tan grande que ella creía que el hospital era de él. Así de sencillo. Ese era el hospital de mi papá. Luego con el museo, como dije, transferencia de amor. Ahora yo quiero referirme y dar las gracias por el recuerdo, pero además por el amor que le dispensaron en vida. Cómo lo protegieron, cómo le aguantaron sus mala crianza, cómo le aguantaban el mal carácter, lo entendían y lo dejaban tranquilo. Y no solamente ustedes los médicos, sino por ejemplo Rafael Simón, que tenemos anécdotas para que se mueran de risa ustedes. Vamos a ver si nos da tiempo para contar una, la más famosa, Rafael Simón. Pero yo quiero, y es la primera vez que lo voy a hacer, wow, y espero no llorar. Ya les dije que soy una vieja llorona. Cuando mi papá murió, por supuesto, inmediatamente, bueno, imagínense, aquel golpe y además morir en la clínica a esa hora llena de pacientes, de consulta, aquello que se paralizó, pero se paralizó, pero esto es un testimonio de mucha gente que lo vivió. Y sé que Rolando inmediatamente dijo, llamen a Marisol, ¿no? Y creo que fue mi tío Tú, que se acaba de ir, y otros, bueno, para no decirle a mi mamá que ya estaba muerto, le dijeron, bueno, Carmendolo, vamos, que tuvo un infarto, está muy grave. Entonces, cuando llegaron a la clínica, mi mamá con las viejas pues estaban jugando cartas en mi casa. Le dicen, en la habitación número tal. Entonces mi mamá se sintió, lo tienen en una habitación, ¿no? Pero es que lo tienen, ellos fueron fueron tan amables, tan gentiles, tan generosos, que ellos no quisieron poner a mi papá en ninguna otra parte, sino en una habitación, para que llegara mi mamá, llegara José León, que estaba yéndose para Mérida, que estaba llegando a Mérida, sus hermanos, pero ya estaba muerto. Pero me lo han narrado muchos. La imagen de esa habitación era una imagen de consternación absoluta. Todos los médicos alrededor cabizbajos. Pero una cosa, Rolando, dime si no era así. Todos. Pero que era Wilma Briceño así. Todos como con la cabeza metida en las manos, con la mirada hacia el piso. Entonces eso es lo que yo tengo que agradecer. O sea, eso es, bueno, agradecimiento infinito. Como lo dije esta mañana, Livio. Infinito. O sea, primera vez que debo, y lo menciono y lo agradezco públicamente a cada uno de ustedes. Y luego estos viejitos que además se les movió el piso, ¿no? Con la muerte de mi papá. Dime tú, el doctor Benedetti. Cuando el doctor Benedetti llegó a la funeraria, mira, fue una cosa porque es lo que estaba absolutamente conmovido por la muerte de su colega Dorado. Por otro lado, para ya hacer la cosa un poco más divertida, el consultorio de mi papá en la clínica al final se convirtió en un confesionario. O sea, iba por consulta, pero más que por consulta iba gente que quería preguntarle cosas o contarles cosas. Y cuando no tenía pacientes, pues al final ya no tenía casi pacientes. Pero entonces ahí estaban, creo que cerquita, Haroldi y Raúl Blombal. O sea, un poco antes de él, o sea, que Raúl murió antes. Entonces, esa era la reunión de los tres tomando café y se pueden imaginar la calidad de esas tertulias, ¿no? De lo que se hablaba. Bueno, por otra cosa que comentó alguien que alguien dijo del inglés de Estados Unidos, mi papá no pisó nunca en los Estados Unidos. O sea, era una cosa de principio. Cuando ellos decidieron que yo debía aprender inglés, me mandaron a Londres, porque para inglés, Inglaterra, no se podía pisar los Estados Unidos. Y bueno, mi papá tuvo tantas anécdotas, me acordé de otra maravillosa, que la relato, por cierto, en uno de mis cuentos. Él y el doctor Márquez Caballero, cuando operaban juntos, ya mi papá había muerto, esta es una anécdota más de mi mamá.
yo llego a la casa, bueno, había escuchado por radio que se había muerto Whitney Houston, ¿no? Y yo, bueno, por comentar algo a mi mamá que estaba tan triste, yo digo, mami, ¿sabes que se murió Whitney Houston? Pero inmediatamente cometo la torpeza de decirle, no, tú no debes saber quién es Whitney Houston. Entonces me dice, ¿cómo que no? A tu papá le encantaba. Le digo, ¿cómo? Sí, cuando operaban y el doctor Márquez Caballero era el anestesiólogo, decían los dos, pongan a Whitney, pongan a Whitney. No sé si ustedes sabían esa anécdota, es una cosa rarísima, comiquísima o sea, mi papá, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quiero decirles, agradecer al museo, a toda esta gente excepcional, extraordinaria, por cuyo esfuerzo estamos hoy aquí con este museo a puertas abiertas, levantado, a todos los amigos que veo aquí, que me conmueve igualmente verlos a todos, a mi queridísimo Segundo Rojas, a todos, o sea, no puedo, lo dije esta mañana, no hay nada más truncado y nada más injusto que una lista, y más si es hacer una lista para agradecer, nunca está completa. Entonces, quiero de verdad expresarles en nombre de mi familia, en cuya representación estoy, un agradecimiento profundo, absoluto, total, como decía Cerati, e infinito. Y bueno, no, esto de estar con ustedes, con los médicos, me conmueve muchísimo también por razones obvias, ¿no? Y les debo decir que, créanme, todos los que están aquí mi papá les profesaba un enorme afecto. Y ese afecto lo tenemos todos sus hijos y su familia, porque fue proyectado y transmitido, porque los afectos se transmiten. Y entonces les agradezco y les digo que los quiero muchísimo. Igualmente a todos acá, Rafael Simón, no sé, ya me pasé a... Rolando, tú me estás... Tengo que contar la anécdota. ¿Me permite, Rafael Simón, que cuente la anécdota? Además tiene que ver con la siesta. ¿Sabes lo que es eso? Que andaba con Alberto y que de pronto si comía le daba sueño. Y vea, es verdad, las siestas de mi papá eran sagradas. Y era la frase, ni María Santísima la Virgen que me llame, me despierta. Entonces, bueno, aquello era una orden, nosotros, ahí no se movía nadie, ahí todos respetábamos la siesta de mi papá. Pero mi mamá decidió ir a la peluquería, justo a la hora de la siesta, y dejó a mi papá, porque mi papá él se pijamaba para dormir siesta. Se pijamaba, ¿ok? Entonces, bueno, la muchacha había salido, mi mamá se había ido en su carrito a hacer como una muchacha que le hacía las manos lejísimos por la sequía, yo no sé por dónde era lejísimo. Bueno, lo cierto es que Rafael Simón llega siempre fiel y consecuente con mi papá se estaba despertando, sale el chico, ven Simón, y se sientan a hablar en el porche de la casa, mi papá en pijama y Rafael Simón chévere ahí, muy elegante, y su carro afuera. De pronto viene un ventarrón y cierra la puerta de la casa y mi papá se queda con Rafael Simón en el porche en pijama. Entonces, ¿qué hacemos? Le dice Rafael Simón, bueno, vamos para donde Carmen Dolores a buscar la llave. Entonces le dice Rafael Simón, ¿dónde está? ¿Dónde era Rafael Simón? Era lejísimo. Sí, en Elías Cordero. Una cosa así. Bueno, lo cierto es que entonces se van. Mi mamá, que era muy consentidora de mi papá, pero a veces quería tener su tiempito libre. Entonces, la muchacha que le hacía las manos se llama Dilcia, un poco cegata Dilcia, pero ella siente que se le para un carro, pero además estaban arreglando las cloacas, entonces había que pasar un terraplén para llegar a la puerta de la peluquería. Entonces Dilcia, que se asoma a mi mamá que le están peinando, ¡epa, doña Carmen! Ajá, ahí viene el doctor, y viene en pijama. Entonces la imagen que era mi papá, ¿no? Con babucha, con pantufla, y Rafael Simón atrás, cuidándolo para que no se cayera. Entonces cuando llegó,
Mi mamá enfurecida, no puede ser que ni puedo venir a la peluquería. Rafael Simón agarró su llave, a mi papá pijamado y lo devolvió a la casa. Y así hay tantas anécdotas de todos que solamente demuestran cariño, afecto y protección para alguien que ya fue envejeciendo, pero le siguieron queriendo, consintiendo y aceptándolo como era y valorándolo aún más. Así que infinitas gracias, de verdad, a todos y cada uno de ustedes. Ya. No lloré. No, se lo mandó a Mercedes. A ver qué le faltó. Yo también tampoco. No me gusta tanto. Hola, mi amor. Y al final, no quería hacer Hoy ha sido un día de acción de gracias. Hoy ha sido un día de júbilo para la familia de José León Tapia Contreras. Yo, Marisol, su hija mayor, en representación de toda mi familia, hemos estado aquí en Barinas asistiendo a dos maravillosos eventos. El de esta mañana en el Palacio del Marqués, Casa del Alba, y ahora esta tarde acá en el Museo Alberto Arbelo Torrealba. Han sido dos eventos maravillosos y nosotros queremos agradecer el amor, el cariño y ese deseo de homenajear a un hombre que dio su vida por Barinas, realmente. Y además mantener su memoria, su recuerdo, su obra y sus propósitos. Así que gracias, hoy es un día de acción de gracias. Cuando se hacían los electrolitos, hacían explosiones, entonces la dejaban sola porque era la única que no tenía. Pero la mandó a buscar y ese día, no me acuerdo. José León Tapia es un exponente importantísimo de la cultura barinesa y de esa cuestión que llaman la barinidad. José León Tapia es la memoria de Barinas, a través de sus libros, de sus evocaciones históricas, de sus vivencias, de sus querencias y de su amor por Barinas. Yo soy un poco depositaria de esa herencia inmaterial que nos ha dejado José León, porque pues lo conozco, está en mi vida desde antes de que yo naciera, porque él fue amigo de mi papá desde la infancia de ambos. Y luego, a lo largo de la vida de ambos, pues siempre mantuve con él una vinculación afectiva y posteriormente intelectual. O sea, lo considero uno de mis grandes afectos, ligados a la figura de mi papá, de mi mamá, que también fue un gran amigo de la familia. Para él toda mi admiración y mi respeto. Hay patrimonios intangibles y patrimonios materiales y sin embargo yo siento que en José León se funden ambos conceptos. Hoy ha sido un día maravilloso donde no solamente se habló del recuerdo palpable de la vigencia de José León, que lo más bonito es sentir que aunque esta gente habló de cómo fue, de las cosas que pasaron, es totalmente actual, es el sentimiento que nos embarga. Aparte de eso, la maravilla de regresar a la casa de Doña Pancha, a la casa pulideña, donde todos nos conocemos, todos somos amigos y de alguna manera sentimos ese calor que emana Barinas para los que en ella nacieron y para los que decidimos hacer patria chica en ella.
Bueno, una vez más acá reunido en el Museo de Barinas Alberto Arbelo Torrealba, donde hoy, 23 de febrero de 2023, estamos reunidos un grupo de barineses para celebrar un año más del natalicio del doctor José León Tapia, el año 95 de nuestro querido y recordado José León Tapia, médico, escritor, memorialista, una persona que, bueno, como ya las personas que nos acompañaron en este foro que tuvimos compuesto de los médicos Wilfredo Urquiola, Humberto Pérez, el doctor Osvaldo Hernández, Jorge Justi y su hija Marisol Tapia. Y mi persona, estuvimos allí conversando, recordando, memorizando todas aquellas anécdotas, todos aquellos encuentros, todas aquellas experiencias vividas con este escritor marinés que fue parte de nuestra vida acá en esta región marinesa.